grabar. Ya está. ¿Cómo? Ahora sí, ¿no ve? Sí, dale. Ahora sí. Ya. Entonces vamos a hablar de lo que va a ser la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, como definición tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC va a ser una enfermedad que va a ser muy frecuente, prevenible y tratable. Esta se va a caracterizar por síntomas respiratorios y un limitado flujo aéreo que va a ser persistente y se va a deber a anormalidades de las vías respiratorias menores y a las alveolares, que están causadas por una exposición importante a partículas o gases nocivos. Esta enfermedad va a ser de vías pequeñas y destrucción del parénquima, que se va a presentar por bronquitis crónica y enfisema. La bronquitis crónica va a ser la inflamación de lo que va a ser el bronquio y por tanto va a haber un engrosamiento de la pared y esto va a producir mayor mucos. Sin embargo, el enfisema va a ser una destrucción de la pared alveolar, que esto se va a dar al final de lo que va a ser el bronquiolo, donde se encuentran los alveolos. ¿Qué pasa? Que el enfisema va a tener, cada alveolo tiene paredes que separan a los alveolos. Entonces va a haber una unión de lo que va a ser las paredes por la destrucción de estas mismas y se va a formar lo que va a ser la bula. Y estas bulas que vienen acá van a hacer que el aire se acumule y van a ser ineficaz al intercambio gaseoso. Entonces estos son los alveolos normales, se destruye la pared, esto es la bula y ahí se va a formar, va a haber un acúmulo de lo que va a ser el intercambio gaseoso. En la epidemiología tenemos que la EPOC es una causa importante de mortalidad y morbilidad en el mundo y es la cuarta causa de muerte. En el GOLD mencionan que para este año 2020 va a llegar a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial. Se proyecta también en las guías GOLD que en los próximos decenios esta enfermedad va a ir en aumento debido a la mayor exposición de los factores de riesgo y también al envejecimiento. La OMS dice que esta es la 13ª causa de incapacidad en el año 2004 y que para el año 2030 va a ser la 5ª causa de incapacidad sociolaboral. La etiología y factores de riesgo tenemos como principal factor lo que va a ser el tabaquismo. La mayoría de los pacientes que presentan EPOC se debe a un alto consumo del tabaco. También van a estar presentes los que van a ser factores ambientales. Entre estos tenemos la exposición a humos, gases nocivos y otras sustancias nocivas para el pulmón. Existen también los factores genéticos. En este va a haber un déficit de lo que va a ser la alfa-1 antitripsina, que es una enzima que va a ayudar a todo el proceso de esta enfermedad, que más adelante les voy a ir explicando. También la trayectoria pulmonar va a ser muy importante. Esta se refiere a todos aquellos pacientes, por ejemplo, que cuando eran niños o jóvenes han tenido bastantes resfríos y consecuentes. Y tenemos la inhalación del humo. A estos serían los pacientes que son fumadores pasivos, que debido a que un familiar pueda tener problemas de tabaco, ellos también van a inhalar ese humo y por tanto se caracterizan como fumadores pasivos. Ya, en la patología de la enfermedad del EPOC van a suceder va a haber diferentes fases en las cuales la más importante va a ser que va a haber una respuesta inmune inflamatoria, en la cual va a estar presente el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. Luego va a haber un desequilibrio de lo que va a ser la proteasa antiproteasa. Estas, ante una respuesta, van a liberar lo que van a ser enzimas proteolíticas, que van a ser la proteasa y la elastasa. La elastasa en particular va a degradar la pared de lo que va a ser los alveolos en respuesta al daño que se está produciendo. Entonces van a venir los antiproteasas que van a limitar que la elastasa y las proteasas sigan dañando la pared, y una antiproteasa muy importante va a ser justamente la alfa-1 antitripsina. Entonces esto va a inhibir la acción que está produciendo la elastasa para destruir la pared, pero si existe pacientes que tienen factores genéticos que no presentan esta enzima, entonces va a haber mayor daño gracias a lo que va a ser la elastasa.
También se va a producir lo que va a ser el estrés oxidativo, que debido a radicales libres que ingresan por el consumo del tabaco, estos tienen la capacidad de degradar lo que va a ser la matriz proteínica pulmonar. Bien, para comprender mejor en esta imagen, como ven aquí está el cigarrillo. El tabaco va a liberar lo que va a ser nicotina y también va a liberar radicales libres de oxígeno. Estos van a producir una respuesta inmune en el bronquio y en el alveolo, con la liberación de neutrófilos y neumocitos. También va a haber la liberación de interleucina 8, linfocitos T, B, factor de necrosis tumoral. Y lo que van a hacer estos neutrófilos va a hacer que haya una mayor producción de elastasa, como dijimos, y que van a ir a lesionar la pared tisular del alveolo. Con el déficit de lo que va a haber la alfa-1 antitripsina, esto no se va a poder frenar, y por tanto va a haber un mayor daño en el alveolo, en la pared alveolar específicamente, y se va a producir lo que va a ser el enfisema. Bien. La limitación, entonces el EPOC va a ser la limitación crónica y poco reversible, debido a que el enfisema es realmente poco reversible porque no podemos volver a formar la pared del alveolo y se va a limitar al flujo aéreo respiratorio. Estas alteraciones de la vía van a ser alteraciones de la vía aérea del bronquiolo como del parénquima pulmonar, del parénquima alveolar, perdón. Estas alteraciones van a provocar un atrapamiento aéreo, como ya les dije al principio, y van a alterar lo que va a ser el intercambio de gases. Se va a producir la destrucción de tabiques alveolares que va a provocar el enfisema y va a destruir la superficie del intercambio gaseoso. Y debido a toda esta falla que va a haber, el pulmón va a tratar de compensar esta falla. Y entonces lo que van a hacer es que los músculos inspiratorios van a realizar un mayor trabajo y se va a producir una fatiga diafragmática y también un fallo de la bomba ventilatoria. En la anatomía patológica vamos a tener, como ya dijimos, las alteraciones de las vías aéreas. Tenemos las alteraciones de las vías aéreas centrales. Esto se va a producir va a haber una hipertrofia de la capa muscular, como se muestra en esta laminilla, y un infiltrado inflamatorio. Va a producir lo que va a ser una atrofia cartilaginosa y posteriormente una fibrosis, produciendo la reducción de la luz del bronquiolo. También en la anatomía patológica vamos a ver lo que va a ser el enfisema, y el enfisema se define como el aumento anómalo de los espacios aéreos debido a la destrucción de la pared alveolar. Van a existir tres tipos de enfisema. El enfisema centrolobular, que esta se va a dar exclusivamente en pacientes fumadores, donde, como se puede ver en esta laminilla, hay una fusión de lo que van a ser los alveolos y como tanto produce un déficit del intercambio gaseoso. También tenemos el enfisema panacinal, donde este va a ser característico de las personas que tienen un déficit de la alfa-1 antitripsina. Y tenemos el enfisema paraceptal, que no está relacionada con esta enfermedad. Luego existe también lo que va a ser una alteración de la circulación de las arterias bronquiales, de la musculatura del bronquio. Entonces, esta se va a dar por un engrosamiento de la capa íntima de estas arterias, como se puede ver en la laminilla, y esto solamente ocurre en el 10% de todos los pacientes con EPOC grave. Y se debe a la combinación de lo que van a ser las alteraciones estructurales y funcionales del bronquiolo y del alveolo pulmonar. El cuadro clínico que se va a presentar va a ser sobre todo lo más característico, la disnea progresiva, a diferencia de lo que va a ser, por ejemplo, el asma, que es una enfermedad con la que hay que hacer un diagnóstico diferencial, donde la disnea va a ser intermitente. Sin embargo, en el POC la disnea es progresiva y esta va a aumentar mucho más a lo largo del tiempo y va a empeorar con lo que va a ser el ejercicio. Y como dijimos, es persistente, esta no cede. El paciente va a tener tos crónica y también va a presentar sibilancias. Tiene producción de esputo. La producción de esputo puede ser intermitente y cualquier enfermedad o patrón que tenga producción de esputo se puede sospechar de que el paciente tenga EPOC. También va a haber la pérdida de peso que es no intencional en estos pacientes. Bien, ahora en la EPOC se caracteriza por lo que va a ser la bronquitis crónica y el enfisema. En esta van a haber diferentes signos clínicos en el paciente y síntomas. En la bronquitis crónica
va a haber mayor producción de moco y mayor expectoración. Como el calibre de las vías aéreas está reducida, también presentan disneas. Entonces, a mayor actividad van a tener más disnea estos pacientes. Y lo característico de estos pacientes es como presentan disnea, va a haber una hipoxia tisular y estos pacientes van a presentar cianosis. Por eso todo paciente con bronquitis crónica es cianótico. Sin embargo, en el enfisema, la disnea es intensa y el paciente necesita un mayor consumo de energía. Hay un menor intercambio gaseoso justamente por la unión de los alveolos, lo que produce una disminución del oxígeno en sangre y por tanto también hay hipoxia. Para compensar esta hipoxia, la médula ósea genera más glóbulos rojos, produciendo una policitemia secundaria y por tanto este paciente va a presentar un color rosado. Son pacientes que son color rosado, tienen las facies rosadas y no comen debido para poder respirar porque presentan una disnea muy intensa. Entonces, estos pacientes para poder respirar no comen y por tanto, por esa razón existe la pérdida de peso. El diagnóstico, para diagnosticar EPOC es muy importante pedir y se requiere sí o sí una espirometría. La espirometría va a ser nada más que una prueba sencilla para cuantificar la cantidad de aire que una persona puede expirar en el tiempo y el tiempo que le toma hacerlo. Aquí vamos a observar la capacidad vital forzada del paciente, el volumen expiratorio forzado en un segundo y el cociente de la capacidad vital y volumen expiratorio forzado. Una relación de volumen expiratorio forzado en un segundo sobre el volumen de la capacidad forzada menor a 70 usando un postbroncodilatador va a confirmar la existencia de una limitación persistente del flujo del aire. Lo normal en los pacientes adultos es de 0,70 a 0,80. O sea que si presenta menos de 0,70, eso sí o sí nos confirma que hay una disminución del flujo de aire y debe hacerse un diagnóstico diferencial, como ya dijimos, con asma. Vamos a tener también lo que va a ser la radiografía de tórax. Por lo general y a menudo en los pacientes con EPOC presentan una radiografía normal, pero en los pacientes que presentan un EPOC grave se va a observar lo siguiente. En la figura A podemos ver una radiografía anteroposterior en la que hay una reducción del trama vascular, sobre todo en lo que va a ser el área periférica y en los campos superiores. Y también podemos observar un descenso del diafragma. Se puede ver un pulmón más ensanchado porque justamente el pulmón trata de compensar porque estos pacientes no pueden expirar. Si bien pueden inspirar, pueden meter aire, lo que no pueden es sacar el aire. Y en la radiografía lateral tenemos también un ensanchamiento de lo que va a ser el tórax, el pulmón. Vemos también aplanamiento de lo que va a ser el diafragma. Y a estos pacientes que presentan un espacio aéreo agrandado o más ensanchado, se los denomina, es el típico paciente en tórax en tónel. Entonces, todo paciente que tenga el tórax en tónel es característico de un paciente con EPOC. También se hace la valoración de la enzima alfa-antitripsina 1. Según la OMS, se recomienda que todo paciente diagnosticado con EPOC se le debe realizar un tamizaje del déficit de alfa-1 antitripsina. Si el paciente tiene una concentración menor al 20%, esta confirma que hay un déficit de esta enzima. Lo normal es de 20 a 50. Y se hace este tamizaje porque esto nos va a ayudar a lo que va a ser a la terapia sustitutiva, sobre todo en los pacientes jóvenes, que en ellos se puede hacer una terapia para sustituir esta falta de antitripsina. Además, se le pide al paciente un hemograma para verificar que el paciente no sea anémico, ya que esto puede empeorar el cuadro de disnea. Todos los pacientes con EPOC necesitan ser clasificados. Esto para poder hacer un tratamiento adecuado a cada paciente. ¿Cómo se hace esta clasificación? Se va a hacer tomando en cuenta lo que van a hacer, se evalúa los siguientes aspectos. Los síntomas, el grado de limitación del flujo aéreo, el riesgo de exacerbaciones y las comorbilidades. Para valorar lo que va a ser los síntomas, se recomienda el uso de cuestionarios. Tenemos uno que es la escala de valoración de la disnea. En esta escala tenemos, como ven aquí, el grado 0, 1, 2, 3 y 4.
En esta escala solo se tiene que llenar un cuadro. Entonces se le pregunta al paciente todas estas preguntas, que si tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso, y entonces el paciente, de acuerdo a lo que él sienta, la disnea, tiene que marcamos nosotros, vamos preguntando y marcamos solo un cuadro de acuerdo a lo que nos diga el paciente. Este cuestionario es el CAT. El CAT es la prueba de evaluación del EPOC. En esta, la diferencia es que tenemos una escala de 0 al 5, en la que, por ejemplo, dice aquí, nunca toso, que va de 0 y siempre estoy tosiendo. Entonces se le pregunta al paciente, usted tose del 0 al 5, ¿cuánto tose? Digamos 3, entonces se marca 3 y se pone la puntuación. Y así sucesivamente se le va preguntando todas y en una escala del 0 al 5 y se va sumando la puntuación y se pone aquí al final una puntuación total. Para lo que va a ser el grado de limitación del flujo aéreo, se le realiza la espirometría, donde en las guías del GOLT, estos pacientes se van a clasificar por GOLT 1, 2, 3 o 4, o también GOLT A, B, C o D. En el GOLT 1 va a ser todo paciente que, por ejemplo, se le haya diagnosticado EPOC, pero su relación BEF1-CBF es igual o un poco mayor a 80. Entonces, estos son pacientes GOLT leves. Si presenta menor de 50, estos van a ser, entre 50 y 80 van a ser moderados. Y entre 30 y 50 van a ser graves. Y los que son menores de 30 van a ser muy graves. Luego calificamos el riesgo de exacerbaciones. Las exacerbaciones no van a ser nada más que los episodios de empeoramiento de los síntomas del paciente. O sea que un paciente que presente empeoramiento en la disnea, por ejemplo, está presentando una exacerbación. Estos pacientes más allá, como digo, la exacerbación es el empeoramiento más allá de la variabilidad diaria o habitual que el paciente presenta. Se pueden clasificar en leves, moderadas y graves. Todo paciente que presente una exacerbación leve no va a precisar cambios en lo que va a ser su medicación. Estos pacientes por lo general se van a compensar. Los moderados sí van a precisar cambios en lo que va a ser su medicación y los graves también. Tanto las exacerbaciones moderadas como graves van a reducir aún más lo que va a ser el FEV1. El instrumento de evaluación del ABCD modificado. Según el GOLD, en el año 2012 dice que evalúa que las exacerbaciones son importantes en lo que va a ser el EPOC y que estos tienen que ser tratados y en lo posible no llegar a exacerbaciones. Entonces, para esto se crea este cuadro que ven acá, que es un cuadrado, para clasificar al paciente y poder hacer un tratamiento óptimo. Para lo cual primero se hace un diagnóstico confirmado por espirometría, o sea que se evalúa la limitación del flujo aéreo. Luego se hace la valoración de los síntomas, como hemos hecho con las escalas de MRC o la del CAT. Luego tenemos lo que van a ser el GOLT 1. Aquí clasificamos al paciente de acuerdo a su espirometría. Y aquí, como vemos en el cuadrado, abajo se ve el MRC de 0 a 1 y el CAT menor a 10, o el MRC mayor o igual a 2 y el CAT mayor o igual a 10. Entonces, por ejemplo, un paciente que presenta un MRC 1, digamos, tiene 1 como puntuación, o tiene un CAT de 7, entonces lo vamos a clasificar al lado izquierdo, ya sea A o C. Y luego nos vamos aquí a lo vertical y vemos las exacerbaciones. Si es un paciente que, por ejemplo, no ha presentado exacerbaciones, entonces se lo va a clasificar como A. Ahora, pongamos que es un paciente que sí, que ha tenido un ingreso hospitalario con exacerbaciones, entonces se lo va a clasificar en un paciente C. O puede ser, digamos, un paciente que ha tenido un CAT de 12 y en el GOLD, ha tenido 2 exacerbaciones, digamos, ha sido hospitalizado 2 veces por exacerbaciones, entonces este es un paciente D y es un paciente crítico. También se clasificaba en lo que sea el GOLD, como les digo, el GOLD 1 era A, el GOLD 2 era B, el GOLD 3C y el GOLD 4D. Entonces ya con el GOLD, digamos que el paciente presentaba de 50 a 79, ya se lo podía clasificar en un B, pero se ha visto que es importante el tema de las exacerbaciones para la clasificación de estos pacientes.
Las comorbilidades también van a ser muy importantes. Por ejemplo, que el paciente presente enfermedades cardiovasculares o ansiedad, infecciones respiratorias, cáncer de pulmón, todo esto va a afectar mucho más al pronóstico y va a aumentar las hospitalizaciones en estos pacientes. Como dijimos, aquí está el paciente A, B, C y D. Sus características van a ser de bajo riesgo, de moderado, de alto y de muy alto riesgo. Y se los clasifica. El GOLD 1 y 2 van a ser A, GOLD 1 y 2 pueden ser A o B, y GOLD 3 y 4 pueden ser C o D. También se clasifica de acuerdo a las exacerbaciones, al MRC o al CAT. Ya, el tratamiento, va a haber tratamiento no farmacológico y el tratamiento principal no farmacológico va a ser el abandono del tabaco. Sí o sí, el paciente tiene que hacer abandono del tabaco. Ahora, para esto hay que clasificar al paciente que es adicto a lo que va a ser la nicotina. Para estos pacientes se puede dar otro tipo de suplemento para dejar de fumar, como ahí existen los chicles de nicotina. Hay un programa en el GOLD en el que hay una intervención de 5 pasos para estos pacientes, que van a ser primero preguntar si el paciente está dispuesto a dejar el tabaco para mejorar su estado de salud. Luego tenemos que aconsejar al paciente que deje o que esto no es bueno para su salud y demás. Evaluar a este paciente, como les digo, si es adicto a la nicotina, buscar ayuda o nosotros ayudarlo y organizar. Siempre en cada consulta que el paciente regrese hay que preguntarle cómo va su abandono del tabaco. También existe el tratamiento con vacunaciones. A estos pacientes se les ponen vacunas antigripales y antineumococócicas para evitar que tengan infecciones respiratorias. Existe también la oxigenoterapia domiciliaria que ayuda bastante a estos pacientes. Y en casos muy graves puede haber las cirugías en las que se puede hacer un trasplante de pulmón o incluso se puede sacar lo que son las bulas, extraer las bulas de los pulmones. El tratamiento farmacológico se va a basar en lo que va a ser principalmente los broncodilatadores. Vamos a tener broncodilatadores agonistas beta 2 que van a aumentar el FEP y van a aumentar variables espirométricas. También van a ayudar mucho a la sintomatología del paciente. Tenemos los agonistas beta 2 de acción corta, que los vamos a llamar los SABA, y los de acción prolongada o larga, que van a ser los LABA. Entre estos tenemos el formeterol y el salmeterol, que el paciente tiene que inhalar 2 veces al día y esto va a ayudar mucho a lo que va a ser el FEP y la disnea. Entre los LAB también tenemos el indacaterol, el oladaterol y el bilanterol. El oladaterol y el bilanterol se administra solo una vez al día porque su efecto es mayor y van a mejorar la función pulmonar como también los síntomas. Los efectos adversos de estos medicamentos van a ser que debido a que va a existir una estimulación de los receptores adrenérgicos, pueden producir una taquicardia sinusal en reposo. Puede haber también temblor somático exagerado en pacientes de edad avanzada que estén recibiendo altas dosis de estos medicamentos. Vamos a tener los fármacos antimuscarínicos, que estos van a bloquear los efectos anticonstrictores de la acetilcolina en los receptores muscarínicos M3 que van a estar en el músculo liso de las vías aéreas. Existen también los muscarínicos de acción corta, que van a ser los SAMA, y los muscarínicos de acción larga, que van a ser los LAMA. Entre los muscarínicos de acción corta vamos a tener el ipatropio y el oxitropio. Y entre los de acción larga o prolongada vamos a tener el tiotropio, el aclidodino, el bromuro de glicopironio, el umeclidino. Y estos tienen como efectos adversos la sequedad de boca. Se ha visto que el tratamiento combinado es muy importante ya que ayuda más a los pacientes. Tiene una mayor eficaz y aumenta el grado de broncodilatación. Estos se pueden administrar 2 veces al día y van a tener un mejor pronóstico para el paciente.
Tenemos también los fármacos antiinflamatorios que van a ser glucocorticoides inhalados. El objetivo de estos es reducir la prevalencia de que estos pacientes presenten candidiasis oral, ronquera, hematomas cutáneos y sobre todo una neumonía. Como estos pacientes tienen mayor predisposición a tener neumonía justamente por usar antiinflamatorios, hay veces que no se los usa, o sea, es mejor no usarlos. Existe también el tratamiento con un inhalado triple en el que se va a dar un LABA más un LABA más un y va a reducir el riesgo de exacerbaciones. Pero todos esos tratamientos va a depender de la clasificación del paciente. También tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que el más importante es el roflumilast, perdón, que esto nos va a ayudar, va a reducir la inflamación en las vías respiratorias y la broncoconstricción, especialmente en lo que va a ser el bronquiolo. Y sus efectos adversos van a ser dolor abdominal, alteraciones del sueño, tiene bastantes efectos adversos este medicamento. Entonces, como vemos, el cuadro que ya habíamos visto anteriormente, de acuerdo a cómo clasificamos al paciente, ya sea A, B, C o D, el tratamiento va a ser diferente. En el grupo A, los pacientes solamente van a necesitar un broncodilatador y se va a evaluar. Antes que van a ser clasificados en el grupo B, se les puede dar un LABA o un LABA. Y si los síntomas persisten, se les puede dar ambos combinados, el LAMA y el LABA. En el paciente C se prefiere dar un LABA, pero como si el cuadro sigue persistiendo y no mejora, se le puede dar un LABA y un LAMA más un glucocorticoide. Y en el D se les da el LABA, el LAMA más el glucocorticoide. Y a estos pacientes hay que controlarlos mucho justamente y cuidarlos mucho de que no presenten un cuadro de neumonía. Y también que el paciente, tratar de evitar sobre todo las exacerbaciones en el paciente. Otros tratamientos que se pueden realizar son la potenciación de la alfa-1 antitripsina para evitar que siga habiendo mayor daño en la pared alveolar, los antitusígenos, antibióticos para evitar enfermedades pulmonares y los mucolíticos que van a disminuir lo que va a ser el mucus que se va a secretar en el bronquiolo. Los beta-2 agonistas, que tenemos el fenoterol, el sulbutamol, van a tener una dosis habitual entre 200, 100 y 200 miligramos y se prefiere dar las dosis más bajas porque mayormente estos van a ser combinados. Los anticolinérgicos. En los anticolinérgicos como el hipatropio y el tiotropio, igual se dan unas dosis de 20 a 40 miligramos o de 22.5 miligramos, pero se dan las dosis más bajas. ¿Por qué? Porque van a ser estos fármacos combinados también. En los fármacos combinados de triple combinación, donde van a estar presentes los corticoides y los broncodilatadores inhalados, también vamos a tener lo que va a ser las dosis habituales y se prefiere dar las dosis más bajas. Especialmente los pacientes que están en grado A y B, se prefiere dar dosis más bajas y se guarda las dosis más altas para los pacientes en categoría D, por ejemplo. Y las exacerbaciones, como dijimos, no va a ser nada más que es el aumento de lo que van a ser los síntomas de este paciente y el empeoramiento del cuadro. Y estos pacientes se los va a clasificar para ver, para evaluar lo que va a ser la hospitalización del paciente. Se van a evaluar los síntomas graves como el empeoramiento súbito de la disnea en reposo, frecuencia respiratoria elevada, disminución de la saturación de oxígeno. Si hay una insuficiencia respiratoria aguda, estos son indicadores para que el paciente debe ser hospitalizado. La aparición de nuevos signos físicos, por ejemplo, cianosis o edema, apoyo domiciliario insuficiente, porque la mayoría de los pacientes con exacerbaciones, por lo general, son leves y solo se los trata en sus casas, en sus domicilios, y a los graves y moderados se los hospitaliza. Para el tratamiento de las exacerbaciones, solo se da los broncodilatadores, se aumentan las dosis de los broncodilatadores de acción corta y se da los corticosteroides sistémicos que pueden mejorar la función pulmonar. También es muy importante la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes, que debe ser el primer paso que debemos seguir. Sobre todo en los pacientes que presenten una insuficiencia respiratoria aguda. Eso es todo. Gracias.